Ya, ahora sí. Tenemos por su clasificación de las magnitudes físicas, por su naturaleza, por su origen. Entonces, dentro de por su naturaleza vamos a tener magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Por su origen tenemos magnitudes fundamentales, magnitudes auxiliares y magnitudes derivadas. Nuestra clase de hoy es fundamentalmente hablar sobre magnitudes fundamentales y magnitudes auxiliares. Vamos a basarnos más en este tema. La próxima vamos a hablar sobre magnitudes derivadas. Comencemos. Cuando hablamos de magnitudes fundamentales, son aquellas que se consideran independientes y elementales. O sea, son medidas que ya son, que se consideran medidas principales, que no se pueden mezclar con otras medidas, ni tampoco pueden compartir alguna característica entre estas medidas. ¿Por qué se le dice principales? Porque a partir de estas magnitudes se construyen las magnitudes derivadas. Es por eso se les dice magnitudes físicas fundamentales. ¿Hasta ahí, claro? Cuando hablamos del Sistema Internacional de Unidades, que es el SI en siglas, una magnitud física puede ser medida de diferentes maneras, chicos. Una magnitud física se puede medir en milímetros, metros, centímetros, pies, pulgadas. Como ven en la imagen, se está midiéndose el espejo en centímetros, centímetros de largo y centímetros de ancho. No solo centímetros, puede ser también de metros, como los digo, metros, de cualquier tipo de medida. Por eso, en los años 1960, chicos, el mundo científico estaba loco por establecer una medida en todo el mundo. O sea, en esos tiempos, en 1960, se llevaba lo que es la Guerra Fría entre la URSS, que es la Unión Soviética, y Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tenía su propia medida, la URSS tenía su propia medida, no sabían cómo aplicarlo al campo ingenieril, campo de la tecnología, porque para ellos es lo que nos sirve las medidas del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, al no tener una definición clara sobre las medidas, se elaboró un nuevo sistema denominado lo que es el Sistema Internacional de Unidades, que son siete unidades. Entonces, se establecen estas siete magnitudes fundamentales: la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia, con siete unidades fundamentales y dos magnitudes auxiliares o complementarias, las mismas que solo tendrían una unidad básica, ¿cierto? Hasta ahí, chicos, confírmenme, ¿todo bien? Sí, profesor. De acuerdo, chicos. Ya, ya. Las magnitudes físicas fundamentales. Estas siete magnitudes fueron planteadas en 1960, que hasta hoy se estudia, chicos. Deben saberlo. Dentro del sistema internacional, como aquí lo dice, son siete magnitudes físicas fundamentales, llamados así por su independencia, porque ellos no se pueden mezclar con otras magnitudes. Son solo los siete. Y de los siete nacen otras magnitudes, lo que son las magnitudes derivadas. ¿Cierto? Magnitud física, longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, unidad de medida de longitud, metro, de masa, kilogramo, de tiempo, segundo, de temperatura termodinámica, Kelvin, intensidad de corriente eléctrica, amperios,
Se dice ampere, intensidad luminosa, candela, cantidad de sustancia mol, símbolo de longitud metros, masa, kilogramos, tiempo, S, S que viene de segundos, temperatura termodinámica, Kelvin, una K, que es el símbolo K, intensidad corriente eléctrica, A, que viene de ampere, y la intensidad luminosa, C de candela. Cantidad de sustancia, mol, de mol nomás, ¿cierto? Ya. Hasta ahí todo bien, chicos. Grábense esta partecita porque vamos a trabajar en los ejercicios con estos de aquí. Deben estudiar. Ya. Otro de los magnitudes que es más llamativa son las magnitudes físicas auxiliares. Son aquellas magnitudes que no se pueden comparar ni expresar con ningún otro tipo de magnitud, ni fundamental ni derivadas, porque son magnitudes netamente auxiliares. ¿Por qué son auxiliares? Porque no van a representar cantidades físicas directas, no van a tener una distancia o una fuerza, porque sus magnitudes se van a definir en ángulo plano, ángulo sólido, y la unidad del sistema internacional va a ser en radian y el del ángulo sólido va a ser esteroradian. El símbolo de ángulo plano rad, el ángulo sólido SR. Hay un dato interesante, chicos. Eh, ¿Saben ustedes por qué se les llamó Kelvin y ampere a la unidad de medida de las magnitudes temperatura termodinámica y intensidad de corriente eléctrica? ¿Por qué? ¿Y por qué también lleva mayúscula las letras iniciales? ¿Por qué? Porque exactamente, chicos, ¿qué es lo que ocurrió? Mm, son, tiene nombre de dos científicos. Es por ello que es por esto que el símbolo de estas dos unidades se escribe con mayúscula, ampere y Kelvin. Ahora, ¿están de acuerdo? Porque eso viene en las preguntas, chicos. Ténganlo en cuenta. También hay que saber, ¿o sabías que? Pues si es posible medir la masa en función de la unidad de masa, que es el kilogramo, usando medidor de masa o balanza. La medición de la masa es el único proceso cuyo nombre es el Sistema Internacional. Hay dos clases de instrumentos, chicos, que debemos conocer, que es la balanza común o la balanza de platos, que está determinado por la masa, por la acción de la gravedad. ¿Cómo así? Si yo tengo, a ver, voy a poner aquí ya. Si yo tengo esta piedrita aquí, esta piedra va cayendo por acción de la gravedad, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque también tiene masa. Algo parecido va a suceder aquí. Si yo tengo una masa aquí, cualquier tipo de objeto que tenga masa, entonces, por acción mismo de la gravedad, va a generar lo que es la medida. A eso es lo que se refiere la balanza común, sobre el objeto que se está pesando. Otro de ellos es el balanza resortes, cosa que balanza resortes siempre viene juntos, pero al momento de ponerlo una pesa, una masa, un objeto, es, este espiralado va a tender a crecer. Y al momento de tender a crecer, aquí tiene una medida que va a medir cuántos kilogramos tiende a tener. De la misma forma, cuando aquí tú pones un objeto, aquí te tiende a medir cuántos kilogramos tiene, ¿cierto?
Y la balanza de resortes está relacionado más con el peso del Newton. Hasta ahí todo, chicos. ¿Todo bien? Sí, profesor. Gracias, chicos. Listo. Ya, empezamos con la aplicación, chicos. Aquí somos ustedes y yo. Empecemos, chicos. Indica cuál no es una magnitud física fundamental. Longitud, sí era una magnitud física fundamental, ¿cierto? Temperatura, también. Tiempo, también. Velocidad, a ver, chicos. Velocidad. Velocidad no es, ¿sí o no? Ya. Velocidad descartado, porque no es una magnitud física fundamental. No lo vimos. En el sistema internacional SI, la masa se mide ¿en qué se medía la masa, chicos? Kilogramo. Kilogramos. De acuerdo. 3. ¿Cuál de las alternativas presenta una magnitud física fundamental? Metro, tiempo. ¿Cuál, chicos? Metro, tiempo, kilogramos, segundo, velocidad. Sería metro. No, chicos. Presenta una magnitud física fundamental, es el tiempo. ¿Por qué? Mira, aquí vamos a ver, mira, En segundo. tiempo. Porque los demás lo que vimos está en kilogramos, metros, segundo. Pero en la magnitud física vemos tiempo más a longitud. Cosa que en esta pregunta no está los demás, solo está tiempo, ¿verdad? Por eso es magnitud física fundamental. Entonces sería tiempo. Según el origen de las magnitudes físicas, se dividen en escalares y vectoriales, derivadas y vectoriales, fundamentales y derivadas. Chicos, hablé eso bien claro, expliqué. Según el La sé. origen, fundamentales y derivadas. Claro, chicos. La 7 es una magnitud física fundamental. Segundo, longitud, hertz, rapidez, aceleración. ¿Cuál es? Longitud. Segundo, es segundo, chicos. ¿Ya? La cantidad de sustancia en el sistema internacional es 8 La D. Mol. 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 ¿Quién dijo mol? Yo, primero, yo. Bien, Sergio. Profesor, también dije la D, o sea, mol también. No se preocupen, chicos, están aprendiendo. Y eso me gusta de ustedes, chicos, que aprendan. 8 la D. Ya. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Una magnitud física fundamental tiene A, nombre, dirección, módulo, cantidad, valor numérico, unidad, tiempo, espacio, dirección, tamaño. ¿Cuál, chicos? 4.
Una magnitud física, chicos, recuerden, siempre va a presentar un valor numérico y este valor numérico está determinado por una unidad de medida. Así que, ¿cuál sería, chicos? La C. La C, ¿sí o no? 5. En el sistema internacional SI, la unidad del tiempo es, Segundo. Segundo. mm, se va de acuerdo, está bien, estás atento. 9. Escribe verdadero o falso y marca la secuencia correcta. A cada magnitud física fundamental le corresponde una única unidad de medida. ¿Es verdadero ¿No? o falso? Verdadero. Ver- Mm, claro que sí, es verdadero. El tiempo es una magnitud física fundamental. Verdadero. Sí, sí o no, chicos, vimos en antes. La velocidad no es una magnitud física fundamental. En una de las preguntas vimos, acuérdense, También es verdadero. Verdadero. ajá, verdadero. Claro, chicos. ¿Cuál sería? La B. La 10. En el sistema internacional SI, la Sí. unidad de temperatura es calor, Kelvin. Kelvin. Celsius, Kelvin. Kelvin, ¿cierto? La C. Claro, porque es una temperatura, habla de temperatura, Por Lord Kelvin. pero temperatura termodinámica. Ya. Ahora, chicos, ustedes mismos son aquí. ¿Qué alternativa no presenta una magnitud física? Sabemos que 5 kilogramos, este kilogramos es una unidad de medida, ¿cierto? Minutos es una unidad de medida de tiempo. Metros cuadrados también es una unidad de medida. Metros también es una unidad de medida. Pero La B no es. P al cuadrado nunca se ha visto, ¿sí o no, chicos? La B no es, creo. La B, ¿sí o no? La 12. En el sistema internacional SI, la longitud se mide en, Metros. Metros. ya, claro, chicos, en metros. 13. ¿Qué alternativa presenta una magnitud física fundamental? A, Newton, B, tiempo, C, aceleración, La B D, tiempo. velocidad, E, ángulo. Física fundamental. ¿Qué representa, chicos? Tiempo. La B profesor. Claro, porque estos 4 no vimos, ¿sí o no? Solo hemos visto tiempo y los otros 6. En ningún momento hemos visto aceleración, Newton, velocidad ni ángulo. En la 14. No es una magnitud física fundamental. El La D. calor. Calor. Claro que sí, chicos. La de tiempo, masa, temperatura, longitud, vimos. Calor, no.
A ver, chicos, eso es para ustedes. La 15 es la A, papu. Cada uno por el chat me responde sus respuestas. Voy a estar corrigiéndolo. A ver. Ya le mandé, profesor. Ve los Ya comentarios. le mandé, profesor. Está bien. Sergio, estoy viendo aquí. 18. Sí, dale. Ya. Las magnitudes físicas se pueden dividir en... Sí. No. 16. El sistema internacional del tiempo se mide. De acuerdo, está bien.
Chicos, veo solo que están participando dos personas nomás. Y ellos van a tener notas, puntos, como me dijo el coordinador. Sí, chicos, lo vamos a resolver ya. El tiempo que nos queda. Ya. La 15, la A está bien. ¿Por qué las magnitudes físicas se dividían en fundamentales y derivadas? ¿Pero por su qué? ¿Por su origen o por su naturaleza, chicos? Por su origen. Claro. En el sistema internacional SI, el tiempo se mide en, en Segundos. segundos, bueno, está bien también eso. 17. Es una magnitud física fundamental, segundos, metros, kilogramos, longitud, Todas las La E. todas anteriores. las Todas las anteriores, anteriores. todas. En el sistema internacional SI, la intensidad corriente se mide en, Amperes. Amperes. claro, amperes. A ver, chicos, hasta ahí alguna duda, algo que no han entendido, porque tenemos tiempo para poder explicar. No, Por, profesor, todo porque claro. en Norteamérica se utiliza la libra. Como dice libras, ¿Por qué no en Norteamérica utilizan la libra en lugar del kilogramo? claro, libras, como lo decía, chicos, en sí, un rato ya, chicos. Ya, chicos, dejen contarles una historia. En 1960 hubo una reunión, como les contaba, en esta parte. Hubo una reunión en 1960, cosa que los estadounidenses tenían su propia medida, que es las libras, pies y, claro, libras, pies, entre otras medidas, cosa que los soviéticos también tenían otro tipo de medida. Los de Europa y los de América del Norte tenían distintas medidas. Y para que no se confunden más en la parte de ingeniería, en la parte de la tecnología, al momento de aplicarlos de estas medidas, se hizo una reunión en 1960, donde que había una convulsión de la Guerra Fría. Entonces, cosa que Estados Unidos se fue por su parte